Imagina perderlo absolutamente todo en cuestión de horas, tus riquezas, tu familia, tu salud y hasta tu honor. Cualquier persona se quebraría, pero hubo un hombre que aún en medio del dolor más profundo, se mantuvo firme en su fe. Su nombre fue Job, y su historia sigue siendo una de las más impresionantes y estremecedoras de toda la Biblia. Hoy conocerás la verdad detrás de su sufrimiento, su lucha invisible y el increíble desenlace que revela el poder, la soberanía y la misericordia de Dios. Quédate hasta el final, porque esta historia transformará la manera en que entiendes la fe. Job vivía en la tierra de Uze, un lugar de campos amplios, colinas doradas y un clima cálido. Era conocido como el hombre más íntegro de su generación, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios lo había bendecido con una familia numerosa, con 7 hijos y 3 hijas, y una prosperidad que asombraba a todos. Poseía miles de ovejas, camellos, yuntas de bueyes y asnas, convirtiéndolo en el hombre más rico de todo el Oriente. Su vida era un ejemplo de rectitud y bendición, pero un día, en una dimensión que escapa a nuestra vista, en el ámbito espiritual, los seres celestiales se presentaron delante de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Allí se inició un diálogo que cambiaría para siempre la vida de Job. Dios, con orgullo, señaló la fidelidad de su siervo. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pero Satanás, con su característica astucia, desafió la pureza de esa fe. Afirmó que Job solo obedecía porque tenía abundancia y estaba protegido. Le dijo a Dios: «Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia». Entonces, con una confianza absoluta en la integridad de Job, Dios permitió que Satanás lo probara, pero le impuso un límite claro: no podía tocar su vida. Y así, la tormenta perfecta se desató. En un solo día, la vida de Job se hizo pedazos. Mientras sus hijos celebraban en casa de su hermano Mayoere, un mensajero llegó corriendo, sin aliento, con noticias devastadoras. Los bueyes y las asnas habían sido robados por los sabeos, y los siervos asesinados. Aún no había terminado de hablar cuando otro mensajero apareció, un fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores. Inmediatamente después llegó un tercero. Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. La catástrofe culminó con la noticia más desgarradora de todas. Un cuarto mensajero, con el rostro pálido de terror, relató cómo un gran viento del desierto había golpeado la casa donde estaban sus hijos. La estructura se derrumbó sobre ellos, y todos murieron. En cuestión de horas, Job lo había perdido todo: sus riquezas, sus siervos y, lo más doloroso, sus 10 hijos. Frente a una pérdida tan abrumadora, ¿qué hizo Job? No maldijo, no culpó a Dios en un acto de profunda sumisión y dolor. Rasgó su manto, se rasuró la cabeza y, postrándose en tierra, adoró. De sus labios salieron palabras que han resonado a través de los siglos: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto, Job no pecó,
ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero la prueba no había terminado. Satanás se presentó de nuevo ante Dios, aunque Job se había mantenido fiel. El acusador argumentó que un hombre daría todo por salvar su propia vida. Insistió: extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Una vez más, Dios permitió la prueba, pero con la misma condición: preserva su vida. Lo que siguió fue un sufrimiento físico inimaginable. Satanás atacó directamente la salud de Job, cubriendo su cuerpo, desde la planta del pie hasta la coronilla, de llagas malignas y dolorosas. La enfermedad lo consumía. Job, antes el hombre más respetado, ahora se sentaba entre la ceniza, rascando sus heridas purulentas con un trozo de teja. Su apariencia era tan desfigurada que apenas se le reconocía. En medio de esta agonía, su propia esposa, abrumada por la desesperación y el dolor, le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero incluso en su debilidad, la fe de Job no flaqueó. Con una claridad asombrosa, le respondió como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Su firmeza era inquebrantable. Entonces, 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, al enterarse de su desgracia, viajaron para consolarlo. Cuando lo vieron desde lejos, el impacto fue tan grande que no lo reconocieron. Levantaron la voz y lloraron, rasgaron sus mantos y esparcieron polvo sobre sus cabezas. Al verlo tan arruinado, se sentaron con él en el suelo, en silencio, durante 7 días y 7 noches. Nadie decía una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Pasados esos 7 días, el silencio se rompió. Job finalmente habló, maldiciendo el día en que nació, desatando un lamento profundo que abrió la puerta a una serie de largos y complejos diálogos. Sus amigos, intentando explicar la causa de su sufrimiento, se convirtieron en sus acusadores. Basados en una teología simplista, argumentaron que Job debía haber cometido algún pecado oculto para merecer tal castigo, ya que Dios es justo y no castiga al inocente. Elifaz apeló a una visión espiritual, Bildad a la tradición de los antepasados y Zofar a la supuesta sabiduría divina. Pero sus palabras, aunque bien intencionadas, estaban llenas de errores teológicos y acusaciones infundadas. Lejos de consolarlo, sus discursos solo añadían más peso a la carga de Job. Job, por su parte, defendía con vehemencia su inocencia. No entendía por qué le estaba pasando todo aquello, pero sabía en su corazón que no había hecho nada para merecerlo. Clamaba a Dios, deseaba tener una audiencia con él para presentar su caso. Se sentía abandonado, atacado por todos lados, y aún así, en medio de su confusión y su dolor, anhelaba la presencia de su Creador. Se preguntaba dónde estaba Dios en medio de su prueba. ¿Y por qué guardaba silencio? Sus palabras reflejan una lucha intensa entre la fe y la desesperación, un deseo de entender lo incomprensible. Finalmente, cuando los argumentos de los hombres se agotaron, Dios habló, pero no respondió a las preguntas de Job de la manera que él esperaba. No le dio una lista de razones para su sufrimiento. En cambio, desde un torbellino, la voz de Dios resonó con un poder y una majestad que sacudieron
los cimientos del mundo. Su discurso fue una serie de preguntas retóricas que revelaban la infinita sabiduría y soberanía del Creador. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? Con cada palabra, Dios le mostraba a Job su grandeza, su control sobre la creación, desde las estrellas en el cielo hasta las bestias más salvajes de la tierra, como el Behemoth y el Leviatán. No le explicó el porqué de su dolor, sino que le reveló el quién estaba en control. Ante la inmensidad del poder y la sabiduría de Dios, Job quedó humillado y sin palabras. Reconoció su propia pequeñez y su ignorancia. Su respuesta final fue de total rendición. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No se arrepintió de un pecado que causara su sufrimiento, sino de haber hablado sin entender, de haber cuestionado la sabiduría de un Dios tan magnífico. Y entonces Dios restauró a Job. Primero, reprendió a sus 3 amigos por no haber hablado de él con rectitud, como si lo había hecho su siervo Job. Luego, la bendición divina fluyó de nuevo sobre Elan. Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido. 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También le dio de nuevo 7 hijos y 3 hijas. Y se dice que en toda la tierra no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Dios bendijo sus últimos años más que los primeros, y le concedió una vida larga y plena. Job vivió para ver a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Murió viejo y lleno de días. La historia de Job no es solo un relato sobre el sufrimiento, es una poderosa lección sobre la soberanía de Dios y la naturaleza de la fe verdadera. Nos recuerda que, incluso cuando no entendemos la circunstancia, cuando el dolor parece insoportable y las respuestas no llegan, Dios sigue siendo justo, sabio y digno de toda nuestra confianza. La fe de Job no se basaba en sus bendiciones, sino en el carácter de su Dios. Y esa es una verdad que puede sostenernos en nuestras propias tormentas. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo. Si esta historia te ha impactado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más contenido que transformará tu perspectiva. Nos vemos en el próximo video.